Amén. Estamos situados en el segundo siglo, estamos situados ya en la iglesia establecida, en la edad patrística. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres de la iglesia, ¿cierto? Eh, Son posteriormente a la hora apostólica los que están ahora presentes en esta historia, en la parte de esta historia. El día de hoy vamos a revisar, ¿cierto? Y enfocarnos en los apologistas o apologetas, ¿cierto? Que son los que de alguna manera ayudaron y contribuyeron, ¿cierto? En un periodo de la historia de la iglesia muy difícil, en un periodo de la historia donde las doctrinas estaban siendo bíblicas, estaban siendo atacadas por todos lados. Era como prácticamente un fuego cruzado en contra del cristianismo, en donde muchos apologistas, apologetas tuvieron que salir al encuentro en defensa, ¿cierto? Por eso se llama apologeta o de apología, ¿cierto? Que viene del significado de defensa, defensor de la verdad, defensor en este caso de un punto, de una filosofía, ¿cierto? En este caso, el cristianismo. Dentro de ello, vamos a encontrar, ¿cierto?, a uno de los apologistas también que conocemos como Cuadrato. Vamos a hacer una lista completa y vamos a ver en qué año fue, qué es lo que hicieron, ¿cierto? Que la idea no es aprendérselo de memoria, pero entender más o menos de qué se trata esto. Cuadrato fue uno de los primeros también apologistas cristianos, ¿cierto? Eusebio sostiene que fue un discípulo de los apóstoles directo. No se sabe cuál más, o no se sabe puntualmente cuál fue. Dirigió el discurso al emperador Adriano que contiene una apología de la religión cristiana durante una visita que este último hizo en Atenas el 124-125. Eusebio declara que la apelación de Cuadrato movió al emperador para emitir un decreto favorable a los cristianos. Es uno de los más antiguos apologetas, ¿cierto? Apologistas. Solo se tiene un pequeño fragmento de su apología y defendió fervientemente este hombre los milagros de Cristo a los que atacaban el cristianismo. Había una cierta corriente que decía que los milagros de Cristo eran imposibles, que eran, no eran posibles, ¿cierto? Y este apologista defendió el cristianismo y sobre todo los milagros del Señor. Hay un fragmento que se lo quiero eh, eh, no, leer, dice, las obras, empero, de nuestros salvadores estuvieron siempre presentes, puesto que eran verdaderas. Lo que él curó, lo que resucitó entre los muertos no fueron vistos solamente en el momento de ser curados y resucitados, sino que estuvieron siempre presentes. Y eso no solo mientras el Salvador vivía aquí abajo, sino que después de su muerte. Han sobrevivido mucho tiempo, de suerte de que algunos de ellos han llegado hasta nuestros días, ¿cierto? Ese era un comentario que este hombre hacía en defensa de los milagros de Jesús. Vamos a ver también a Aristón de Pella. Aristón de Pella, nacido a mediados del segundo siglo, ¿cierto? Fue un escritor cristiano de origen judío que representa una escuela del pensamiento más liberal que a los judíos y los esenios. Aristón es citado por Eusebio de Cesarea por un decreto de Adriano en relación con los judíos, pero es más conocido como el escritor del diálogo entre un judío alejandrino llamado Papiscus y Jasón. No tiene no tiene obra ninguna de su apología. No se tiene ninguna obra, ¿cierto? Lamentablemente hay ciertos documentos que se perdieron en la historia. Se cuentan realmente ciertas citas realizadas por Orígenes y es relevante ante la negativa judía sobre la posición de Cristo como Mesías, ¿cierto? Y este apologista, ¿cierto?
lamentablemente se le da como se le tiende ¿cómo se llama? A dar como el nombre de antisemita o antijudío, ¿cierto? Pero en realidad era una defensa, ¿cierto? Obviamente de que en ese tiempo, eh, bueno, hasta cualquier relevancia, ¿cierto? Ante la cultura judía o alguna defensa, ¿cierto? Se le dice como un antijudío, que tiene la fama de darle el título de antijudío, pero en realidad no era que algo en contra como antisemitismo, ¿cierto? Sino que era respecto a la posición de Cristo como Mesías. Muy relevante, hermanos, hay ciertos hombres en esta historia, en los apologistas o apologetas, ¿cierto? Que muchos de ellos acertaron, ¿cierto? Y tenían una función de defender, pero de defender el Evangelio, de defender el cristianismo, pero lamentablemente muchos de ellos cayeron en herejías. No todos, obviamente, hay excepciones, pero la gran mayoría de ellos perdón, no todos, ¿cierto? Pero muchos de ellos cayeron en doctrinas algunas falsas, ¿cierto? A diferencia de otros apologetas, Aristón, ¿cierto? Eh, Citaban la Septuaginta para complementar su argumento. Aristón de Pela realizaba exégesis incluso al propio Antiguo Testamento. Entonces era un hombre que realmente hacía una defensa del cristianismo a los propios judíos, ¿cierto? Con los mismos textos del judaísmo, que en este caso la Torá, y al mismo tiempo la Septuaginta, que es la traducción en griego. Existía una intención que el cristianismo era lo mismo que el judaísmo, y eso era un error. Y este apologista, ¿cierto? Lo defendía, decía desde que no era lo mismo. El judaísmo y el cristianismo no son lo mismo, ¿cierto? Y eso es algo que estaba pasando, de que estaban como incluyendo dentro del judaísmo el cristianismo. Y este hombre lo estaba defendiendo. Defendía que la profecía del Antiguo Testamento, sobre todo las más relevantes, se cumplía con Cristo Jesús y de que algo cierto es así. Defendió el cristianismo contra la enseñanza de la enseñanza judía ortodoxa. El siguiente hombre es Milciades el apologeta. Y tenemos varios comentarios respecto a esto y nos vamos a detener un poquito en él. Milciades el apologeta fue un escritor cristiano del segundo siglo, originario de Asia Menor. Fue contemporáneo de Tanasio y probablemente, al igual que él, discípulo de Justino Mártir, que va a ser el último que lo vamos a mirar y que es un hombre muy importante también apologista. Escribió contra paganos y herejes. Perfecto. Tertuliano especifica que fue contra los velentinianos, que es un grupo gnóstico. Escribió también 2 libros contra los judíos, contra también los griegos, además de una apología en defensa de la vida cristiana. Eusebio de Cesarea le atribuye la autoría del Anónimo, una obra contra los montanistas, en el cual mostraba que el profeta verdadero no habla en éxtasis. Desgraciadamente todos los escritos se han perdido. Y este hombre, hermanos, luchó contra el gnosticismo, ¿cierto? Luchó contra el movimiento llamado el montanismo. Deme un segundo para ver. Este hombre escribió contra el montanismo. El montanismo, o montano, ¿cierto? Viene de Montano en el segundo siglo. Antes de ser cristiano era un hombre, antes de ser cristiano era un sacerdote de la diosa Cíbeles, que era una diosa pagana, ¿cierto? El montano defendió los dones extraordinarios, pasando a llevar incluso las autoridades eclesiásticas. Montano, ¿cierto? Estas doctrinas de Montano exaltan las manifestaciones espirituales, al punto que el gnosticismo empezó a introducirse en el movimiento, ¿cierto? Inicialmente
el montanismo, ¿cierto? Era un movimiento que, si bien cristiano, pero empezó a tener adecuaciones y a introducirse doctrinas no cristianas. Este grupo fue creciendo al punto de identificarse como un grupo muy importante de la época. El perfeccionismo empezó a florecer con este movimiento junto con el moralismo. Montano daba sus profecías en una especie, ¿cierto?, de trance o éxtasis muy propio del paganismo de la época. Y hay dos profetizas que muy llamativas, ¿cierto?, y muy importantes tal vez en las doctrinas que el montanismo realizaba, que son dos, Priscila y Maximila, que fueron dos mujeres que fueron nombradas por Montano como sacerdotisas que influenciaban mucho en él y sobre todo en sus decisiones, ¿cierto? Profetizaron con el fin, muchas veces, ¿cierto? Profetizaron el fin del mundo y realizaban influencia en la gente con el don supuestamente de profecía. Llamaba a la iglesia con un ánimo antagonista en contra de la autoridad de la iglesia en ese mismo tiempo, ¿cierto? Como una especie de rebeldía dentro de la propia iglesia. Y eso es tremendo, hermano. No se apegaba bíblicamente a la disciplina de la iglesia, que es algo muy común en este tipo de sectas, ¿cierto? De extremo moralista. En caso, incluso se comportaban de que uno de sus feligreses, una de estas personas que se adecuaban al movimiento, si tenía algún pecado que era público, eh, esta sacerdotisa y mismo Montano caía en una especie de abuso en contra de los creyentes en cuestión. Lo exponía al punto de pasar a llevar el respeto y la dignidad de las personas. Entonces era muy tremendo lo que sucedía con este movimiento. Las profetisas directamente Maximila llamaban a los matrimonios, incluso hermanos, a no cumplir los deberes conyugales. O sea, prácticamente el, los, la sexualidad para ellos era inmunda. Eso es parte de lo que después se heredó el perfeccionismo, hermano. Donde todo lo que es relación con el cuerpo, todo lo que es relación con lo material, con lo físico, era inmundo. Y eso obviamente que no lo vemos en la Biblia. Muy común también de las sectas, controlaban la vida de los feligreses por medio de las profecías. Y eso, hasta el día de hoy, también lo vemos. Manipulación, ¿cierto? El montanismo, mucha manipulación pero ¿cómo manipulaban? El temor de las personas. Sobre todo que utilizando la venida del Señor. Y ahí empezó este movimiento, ¿cierto? A través del montanismo, a que hay que dejarlo todo porque al final el Señor viene. Eso era propiamente parte de también de esta secta, ¿cierto? Que estaba afloreciendo en esta época. Montano se sentía representante, por así decirlo, del Espíritu Santo, cayendo en la herejía, ¿cierto? Y lamentablemente hay uno de ellos, ¿cierto? De que, bueno, Tertuliano, en sus últimos tiempos, padre de la iglesia también, defendió lamentablemente a Montano y sus enseñanzas, al último de sus vidas. Pero Irineo de León resistió a Montano, detectando la manipulación del pseudo movimiento profético. Lo resistió, ¿cierto? Eusebio de Cesarea también decía que tenía que tener cuidado y llamaba al rechazo al montanismo y demostraba que el dinero que manejaban era una evidencia de un falso profeta. Mucho dinero manejaban estos hombres. Y estos hombres, ¿cierto?, bíblicos y padres de la iglesia se daban cuenta. Lamentablemente uno de ellos, que era Tertuliano, no se dio cuenta y al finalmente lo defendió. Entonces es muy importante Milciades, el apologeta, ¿cierto?, en lo que él hizo, ¿cierto? Que él también criticó, así como los demás padres de la iglesia que también
condenar al montanismo, este apologeta también lo condenó. El siguiente cambió la presentación. Melitón de Sardes. Muerto cerca del año 180, fue un obispo de la ciudad de Sardes, cerca de Esmirna, en Asia Menor. Jerónimo, hablando del canon del Antiguo Testamento establecido por Melitón, cita a Tertuliano sobre el hecho que fue un profeta muy estimado por los fieles. Aunque solo sobreviven fragmentos de su trabajo, Melitón fue un prolífico escritor del cristianismo primitivo. Escribió una célebre apología del cristianismo que envió a Marco Aurelio. Melitón listó el primer canon cristiano del Antiguo Testamento, conteniendo casi exclusivamente los libros protocanónicos o deuterocanónicos, a excepción del libro de Esther, ¿cierto? El único libro que él no agregó. Con esto se da cuenta que los libros deuterocanónicos no eran reconocidos por la iglesia en general en ese tiempo. Habían ciertas dudas en ese momento, ¿cierto? Sabiendo de que los libros apócrifos, como nosotros también le damos el título, no eran muy reconocidos por la iglesia en ese entonces, pero aún estaban vigentes como dentro del canon. Su obra, Homilía de Pascua, es un texto que fue reconstruido de fragmentos en la década de 1930. En esta queda claro, según Eusebio, que Melitón celebraba la Pascua el día 14 de Nisan, cierto mes, en lugar que el domingo siguiente como lo hacen los católicos. Tasiano, o Tasiano el Sirio, importante también hombre, fue un escritor cristiano del segundo siglo, discípulo, y hay que poner atención aquí también, de Justino y Marción. Su vida y su doctrina se conoce a través de las menciones de los autores posteriores como Irineo de León, Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesarea, que le denuncian como discípulo del gnóstico Marción y fundador o inspirador del ecratismo. A pesar de la mala consideración de estos autores, que fue, ¿cierto?, discípulo de Marción, se le tiene por uno de los apologetas griegos por ser autor de la apología del cristianismo, el discurso contra los griegos que se ha conservado hasta hoy. Tasiano nació en Siria de una familia pagana por el cual abrazó el cristianismo ya adulto o mayor. Alrededor del 152 conoció las escrituras cristianas y se convirtió al cristianismo, probablemente en Roma. Fue en Roma donde Tanasio conoció a Justino Mártir, frecuentó su escuela y se destacó como discípulo brillante. A su vuelta al oriente, hacia el año 172, fundó la secta del gnosticismo en Cratitas, según relata Eusebio. Educado en la cultura griega, de carácter inquieto, estudió varias religiones y se inició en sus misterios. Tanasio creía que cuando en el Génesis Dios prohibió comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, él interpretaba como la práctica, en este caso, del sexo. Y ahí nos damos cuenta de que es algo incorrecto. Cuando Adán y Eva pecó, se convirtió en moral y buscó la inmortalidad en la familia. Eso es lo que creía en este caso Tasiano. La consecuencia del pecado de Adán era que el hombre se había alejado del Espíritu de Dios y que había caído en la animalidad del cuerpo y del alma. Y según él, ¿cierto?, la misión de Cristo fue enseñar que la salvación entendida como la unión con el Espíritu era el auténtico matrimonio, y este era incompatible con el matrimonio terrenal. Por lo tanto, prohibió el matrimonio, hermano. Algo terrible. Y para poder ver un poquito, saber lo que él
¿Qué más creía? El encratismo consiste que es una rigurosa abstinencia total sexual. No admiten ninguna nupcias, defienden que la familia no debería existir porque está vinculada a la sexualidad. Buscaba vincularse de la carne y eran rigurosos en el campo de la alimentación, absteniéndose de comer carne y de beber vino, sustituyendo este por agua en las Eucaristías, ¿cierto? Que era la práctica en ese entonces que se hacía. Por otra parte, Tanasio defendía que la muerte del hombre no solo muere en el cuerpo, sino también del alma. En la resurrección hay una nueva creación del alma desde la nada. Entonces habían ciertas cosas que él creía que no eran ciertas ni correctas y menos bíblicas. Bueno, Atanasio cayó, hermanos, también en lo que conocemos nosotros como el marcionismo, ¿cierto? Un, que fue por un siglo muy importante el movimiento y muy peculiar concepto del cristianismo. Negaba que Dios en el Antiguo Testamento sea el Padre de Jesús en el Nuevo Testamento. Este movimiento, ¿cierto? Tampoco creía en la ira de Dios, al punto de que se manipuló los escritos del Evangelio de Lucas y eligió selectivamente las epístolas de Pablo. Se eliminó cualquier mención respecto a la ira de Dios y el infierno. El marcionismo, ¿cierto? Por Marción existía una controversia entre la ley, el amor, la justicia y la gracia. Enseñaba que el cristianismo tenía incongruencias. Enseñaba la afirmación de la fe, no en el Evangelio, sino en el amor, la misericordia, la compasión, y solamente encasillaba la enseñanza de Cristo. Pero el Evangelio, la resurrección, el pecado del hombre, no se enseñaba. Y esto es lo que sucedió, ¿cierto?, con este hombre. Atanasio también adoptó el marcionismo. Con Marción iniciaron los mensajes y los sermones terapéuticos, ¿cierto? Y el hedonismo mal llamado, y el hedonismo, ¿cierto? Que ellos decían ser cristianos, pero en realidad simplemente era un movimiento también que manipulaba el real concepto del cristianismo. El marcionismo también no soportaba el juicio de Dios en el mensaje del Evangelio. No soportaba la amenaza del infierno. Se centraba solamente en la enseñanza de Cristo, dejando a un lado todo lo demás relacionado con el Evangelio. Y lamentablemente, Atanasio cayó en este error. Cayó en estos vicios, ¿cierto? Y en esta herejía. Cambiando de presentación. Bueno, hay otros comentarios, ¿cierto? Del marcionismo. Es comulgado y considerado hereje por la iglesia y los padres de la iglesia primitiva, ¿cierto? Negaba que el Dios Padre, ¿cierto?, del Antiguo Testamento fuese el del Nuevo Testamento, ¿cierto? Dos cosas totalmente diferentes. Y el marcionismo hoy en día, ¿cierto? Hay muchas iglesias que adoptan cosas del marcionismo, incluso relatos respecto al marcionismo sobre lo que es Dios, ¿cierto? Simplemente encasillando la verdad bíblica como el amor, y solamente el amor. Y eso es algo que hasta el día de hoy vemos en ciertas corrientes pseudo cristianas o cristianas que han adoptado el marcionismo sin darse cuenta muchas veces de que han adoptado este tipo de, de doctrinas. El otro apologeta que vamos a ver es Atenágora de Atenas. Un apologista también, cristiano de la segunda mitad del siglo II, de quien solo se sabe que fue un filósofo ateniense y un converso al cristianismo. De sus escritos solo se han conservado dos piezas genuinas.
su apología, su embajada por los cristianos y un tratado sobre la resurrección. Las únicas alusiones a él en la literatura cristiana primitiva son las citas acreditadas de su apología en un fragmento de Metodio de Olimpo y los detalles biográficos poco confiables de los fragmentos de la historia cristiana. Hacia 1777, perdón, en el 77 y 178 compuso Atenágoras una súplica a favor de los cristianos, escrito que envió a los emperadores Marco Aurelio y Antonio y su vástago Lucio Aurelio Cómodo. En dicha súplica defiende a los cristianos de las tres principales acusaciones en contra de ellos, que uno de ellos era que éramos parte del paganismo. Nos decían a nosotros como cristianos en ese entonces que éramos ateos, ¿cierto? Antropofagia, que es comer carne humana, e incesto, que en realidad como que había unión conyugal, ¿cierto? Pero de incesto, que eran solamente palabrerías, ¿cierto? Y falsas acusaciones. En su pieza maestra, por su alta calidad literaria, la cual muestra su fineza y su dominio de autor, es considerado como más elegante que Agustino en su filosofía, ¿cierto? Pretende, ante todo, en su doctrina, demostrar la unicidad de Dios ante el pluralismo politeísta de los paganos. También enfatiza la creación como la obra del único Dios del cristianismo. Es la vida de Atenágoras de Atenas. Vamos con el siguiente. Teófilo de Antioquía. Y sobre todo me gusta esa imagen porque efectivamente era un abuelito. Bueno, según la cuenta Eusebio, Teófilo de Antioquía fue el sexto obispo de Antioquía. En sus escritos se deduce que nació en una comunidad cercana al río Éufrates, de familia pagana, y que recibió educación helenista. Que entendemos por helenista, ¿cierto? O helenística, la mezcla de la cultura griega con otras culturas por la conquista de Alejandro Magno. Teófilo se convirtió al cristianismo siendo ya de edad madura, ¿cierto? Y fue el primer obispo que utilizó la palabra Trinidad. En sus obras se han conservado solamente los 3 libros que componen su obra. En ellos el autor defiende el cristianismo contra las objeciones de su amigo Autólico. El primer libro trata de la esencia de Dios y a quien solo pueden ver los ojos del alma. Habla también del significado del hombre cristiano, de la fe de la resurrección, de la necedad y la idolatría, y la diferencia entre el honor tributado al emperador y la adoración debida a Dios. El segundo libro, que completa el primero, establece la compasión entre la mitología griega y la enseñanza de los profetas inspirados por el Espíritu Santo sobre la creación del mundo y también del hombre. En el tercero refuta las acusaciones de los paganos contra los cristianos en materia de costumbre. Deme un segundo, hermanos. El siguiente, hermano, es Arístides, ateniense. Fue un apologista también de ese siglo, ¿cierto? Del segundo siglo, autor del más antiguo escrito apologético cuyo texto se conserva hasta hoy. Fue contemporáneo, ¿cierto?, a Quadrato, el primer apologista que estuvimos revisando. Los testimonios sobre su vida y obra son escasos, lamentablemente, pero quien nos ayuda con información sobre él y en unas fuentes para conocerlo nuevamente es Eusebio de Cesarea. Según Eusebio, Adriano, al iniciarse en los ministerios eleusinos, fue generoso con los atenienses. Gracias a esto, Arístides, que era el filósofo ateniense, entregó a Adriano libros compuestos en defensa de la religión cristiana. Muchos de ellos se conservan
hasta nuestros días. Aquí también, bueno, se peleó también en contra el nestorianismo o el dificismo, que es una doctrina religiosa dentro del cristianismo, ¿cierto? Que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, ¿cierto? Una humana y una dividida. Pero son como dos entes en este tipo de doctrina, ¿cierto? Es como si fuese una persona con dos personalidades. Y eso también es una herejía, hermanos, ¿cierto? Él defiende y exalta la fe en Cristo y ataca y desestima las religiones paganas, bárbaras, griegas y egipcias. Y también, ¿cierto? Hace también una mención en contra del marcionismo. Y también peleó, ¿cierto?, contra el nestorianismo, ¿cierto? Y lamentablemente esto no es algo nuevo, hermano, porque el día de hoy también muchas doctrinas creen en este tipo de como de dos personas, de las dos entidades propiamente tal eh, dentro de la persona de Cristo. Y sabemos que eso es falso, porque nuestro Dios, Cristo, es 100% hombre y 100% Dios. Algo tal vez que nosotros no podemos incluso explicarlo. Difícil de entenderlo. Pero cuando empezamos nosotros a explicarlo es cuando se cae en este tipo de herejías, ¿cierto? Y en este caso, el, el dificismo trata de explicarlo diciendo que hay dos, por así decirlo, personalidades dentro de Cristo. Y eso es lo que nosotros no creemos como iglesia. Hermias, el filósofo también, hizo 10 capítulos de filosofía griega de forma irónica, ¿cierto? Fue un filósofo apologeta cristiano que según se cree vivió a fines del segundo siglo. Nada se sabe de su vida fuera de su nombre. Y escribió una obra llamada Escarnio de los filósofos paganos o también llamada Sátira sobre los filósofos. Una parodia de 10 capítulos, ¿cierto? Como dice ahí en la presentación, donde alude irónicamente a temas de la filosofía griega como Dios, la naturaleza del hombre, el alma, el mundo, el espíritu, haciendo ver las contradicciones en que incurren las teorías filosóficas paganas. Por la temática de su obra, el idioma que se escribió y el tiempo aproximado en lo que lo hizo, se le encuadra normalmente dentro del grupo de los apologetas griegos. Por medio de esta obra, a Hermias se le ha honrado se le ha honrado como título de filósofo. Pero sus conocimientos de filosofía son tomados de los manuales de filosofía y no de un estudio profundo de los antiguos filósofos. Por lo tanto, no puede ser considerado filósofo de profesión. Pero se le da ese título de Hermias el filósofo. Apolinar de Eurápolis o Claudio Apolinar o Apolinar fue obispo, ¿cierto?, de Hierápolis en Frigia, actual Turquía, en el segundo siglo, en el reinado de Marco Aurelio. Escribió obras que lamentablemente no se han conservado contra los judíos, los paganos y los heréticos. Dirigió a Marco Aurelio en el año 170 un elocuente apología en favor de la fe. Eusebio de Cesarea mencionó los títulos de algunas de sus obras: 5 libros a los griegos, 2 sobre la verdad, 2 a los judíos y otros libros contra la herejía de los frigios, acerca de la herejía de Montano, nuevamente, que empezaría a difundirse en esa época. Otro escrito de Apolinar fue mencionado por Eusebio y se titula Sobre la Pascua. En citas de esta obra se da a entender que Apolinar estaba en contra del uso del
del cuadrodecimano de la Pascua. No estaba a favor de celebrar la Pascua en el 14 de Nisan. Focio también conocía a Apolinar, pues escribe que leyó sobre sus libros contra los paganos, sobre la verdad, así como otra obra sobre la piedad. Es la historia y relación de Apolinar el Hierápolis o Claudio. Y finalmente, hermanos, vamos a hablar también de Justino Mártir, que es un poquito más conocido. También conocido como Justino el filósofo, fue uno de los primeros apologistas griegos que escribieron la defensa del cristianismo, inicialmente filósofo pagano. Tras su conversión abrió una escuela en Roma y tendió puentes con el judaísmo y el paganismo con el objetivo de propagar la idea de que el Señor Jesucristo es la encarnación del Logos. Su actividad en defensa del cristianismo llamó la atención del prefecto Quinto Junio Rústico, quien lo condenó a muerte junto a otros compañeros por negarse a hacer sacrificio a dioses romanos. Si bien la mayoría de sus obras se han perdido, los ejemplares existentes testimonian el desarrollo de la praxis y doctrinas cristianas durante el segundo siglo. Su apología dirigida a los césares y su diálogo con Rabino Trifón, que es uno de los más conocidos, discuten la legalidad y racionalidad del cristianismo, la interpretación del Antiguo Testamento, la naturaleza de Dios a la luz de la fe y de la filosofía, el sacrificio de animales como ofrenda a Dios y otros temas. La figura de Justino combina una sincera búsqueda de la verdad, la audacia de dirigirse al emperador, la apertura razonable de sus contrincantes, su tono de escritura vigoroso y atractivo, aunque improvisado, y el testimonio final del martirio, todo lo cual lo convierte en el más importante apologeta del cristiano, ¿cierto?, del segundo siglo. Nació él en el año 100 después de Cristo en la ciudad de Flavia Neápolis, actual Nablus, en la actualidad se llama Nablus, la localidad, una ciudad fundada por los romanos 500 kilómetros al norte de Jerusalén para acrecentar el dominio en la zona. Aunque nació en plena región de Samaria, provincia de Judea, su familia era pagana y fue educado en un contexto cultural helenístico, sin influencia del judaísmo propiamente tal. De joven, según su propio testimonio, él ansía en adquirir ciencia y conocimiento, y por lo que lo introdujo en el estudio finalmente de la filosofía. Se inició en la escuela estoica, pero su maestro no supo dar explicaciones sobre la esencia de Dios. Luego incursionó en otras escuelas, pero el maestro estaba más interesado en los pagos anticipados que la enseñanza propiamente de la filosofía para la cual estaba destinado. Los pitagóricos lo rechazaron porque antes de iniciar a alguien en su escuela exigían el aprendizaje previo de música, astronomía y geometría. Justino se inclinó hacia el platonismo, una escuela que lo impresionó con su teoría de las ideas y que él la profundizó en sus estudios, centrado en la metafísica y la búsqueda de Dios en la filosofía. Cierto día, todo cambió. Entre el año 132 y 135, mientras caminaba por las playas de Éfeso, un anciano le llamó la atención respecto a Cristo y a los escritos de los profetas, como los maestros antiguos portadores del mensaje profundo. La tranquilidad del creyente ante el martirio lo convenció de que no eran, como se decía, que los cristianos eran una secta de personas entregadas al canibalismo y al placer.
La doctrina le resultó convincente y resolvió convertirse al cristianismo en Éfeso en tiempos de Adriano y dedicó el resto de su vida a difundir lo que él consideraba la verdadera filosofía, el cristianismo. Viajó por el mundo vistiendo el pallium de los filósofos como predicador ambulante y hacia el año 150 se instaló en Roma, donde fundó el didas, el didas, el discaleo, didascaleo romano, una escuela de pensamiento cristiano a la que asistieron Tasiano e Irineo de Lyon. Experiencia típica en la época del eclecticismo filósofo, a semejanza de otros maestros, abrió su escuela sin grandes recursos, alquilando el piso superior de unos baños donde recibía a cualquier persona ansiosa de escuchar enseñanza de filosofía y cristianismo. Cabe suponer que su escuela haya sido una empresa personal, sin dependencia oficial, con alguna jerarquía de la iglesia, ya que no existe testimonio que Justino haya tenido un rol formal dentro de la iglesia o la comunidad cristiana, pero sí era cristiano. Autor prolífico y defensor de la fe cristiana, fue más filósofo que teólogo. De hecho, no hacía una distinción exacta entre ambas disciplinas, pues para él había una única y solo una única sabiduría revelada plenamente en el Logos, en Cristo. Justino consideraba que el cristianismo no era una negación a la filosofía griega, sino que una superación, en tanto que los filósofos habían descubierto verdades, lo habían hecho, según Justino, con el poder de Jesucristo, o como él llamaba, el Logos. En Éfeso, en sus escritos, son muy fuertes las influencias del platonismo medio. Sobrevive en sus obras de apología el diálogo con Trifón, que es el más conocido, que discute las diferencias y semejanzas con el judaísmo, y las apologías que contestan las objeciones del paganismo. Las numerosas repeticiones surgen que se dejan llevar por la inspiración del momento antes de un plan de escritura, como una especie de improvisación. Aún así se caracteriza por la rectitud y sinceridad, tratando de convencer racionalmente a su adversario. En la vejez se coronó como el mártir en la capital del imperio junto a otros 6 compañeros, al parecer debido a sus disputas con el cínico Crescencio, 12 durante el reinado de Marco Aurelio, siendo Junio Rústico prefecto en ese entonces de la ciudad, entre el año 162 y 168. En la generación de autores cristianos anterior a Justino, los llamados padres apostólicos escribieron textos íntimos dirigidos a los demás cristianos, haciendo énfasis en Dios como Padre y Creador. Pero a partir del año 130, los apologistas griegos como Justino tuvieron por destinatarios la élite pagana. Por eso explotaron las ideas filosóficas del movimiento de los seres para difundir la visión de un Dios que es al mismo tiempo creador y demiurgo. Actualmente se conservan 3 obras auténticas de Justino: la primera apología, dirigida a las autoridades romanas; una segunda apología, y por parte conclusiva de la primera, el diálogo de Trifón. Llegan hasta el presente de forma casi completa gracias a una única copia medieval de mediocre calidad, ¿cierto? Data de 1364,
esa copia. También se conservan los fragmentos del antiguo papiro romano con unas pocas líneas de sus obras, como testimonio arqueológico confirmatorio. Y las demás obras del autor solo pertenecen fragmentos del texto sobre la resurrección y otros fragmentos de dudosa autenticidad. La apología, ¿cierto? Los artículos principales, como hemos dicho, la primera fue primera apología de Justino Mártir, la segunda apología de Justino Mártir. La apología de Justino, dirigida a las autoridades, busca explicar una visión acerca de qué es el cristianismo y por qué puede ser injusto perseguirlo. Justino exhorta al emperador a desarrollar un juicio independiente acerca del cristianismo y abandonar la persecución, que es lo que estaba sucediendo en ese entonces, bajo el argumento de que no se los persigue por algún crimen concreto, sino que tan solo por llevar el nombre de ser cristianos. El tono es principalmente legalista, con una intención de convencer a personas versadas en la filosofía. En las frecuentes digresiones, Justino trata con la multitud con temas con miras a justificar el cristianismo y responder ante las calumnias y acusaciones. Por este motivo incluye como una exposición pormenorizada de las creencias, los ritos y las costumbres de su comunidad. La influencia, ¿cierto? La primera mención de Justino se encuentra en la Oratio ad Graecos de su discípulo Tanasio, donde lo nombra como el muy admirable Justino. Irineo también oyó sus disertaciones en Roma, describe su martirio y demuestra su influjo en varios pasajes, citándole directamente en 2 ocasiones. Tertuliano también, en sus Adversus Valentianos, lo llama filósofo y mártir, y el primer antagonista de los herejes. Otros autores del siglo III al siglo V, como Orígenes y Teodoreto, se inspiraron en sus ideas en el siglo III hasta el siglo V. Y de hecho, Eusebio de Cesarea lo trata como una cierta extensión de su historia eclesiástica. Un hombre totalmente importante, un hombre totalmente memorable y que tenía, aparte de ser apologista, ¿cierto? Fue un mártir. Dice, si somos castigados por nuestro Señor Jesucristo, estaremos salvos. Y esto es lo que la iglesia en ese entonces vivía, hermanos. Tiempos difíciles, tiempos donde no era muy fácil levantarse y denunciar lo que estaba sucediendo. Adicionalmente a las persecuciones, adicionalmente el gnosticismo, el montanismo, el marcionismo. Eran momentos difíciles que la iglesia estaba pasando, la iglesia primitiva. Y era muy importante levantar y defender, ¿cierto?, con estos hombres, la verdad de la Escritura. Amén, hermano. No sé si hay alguna mención, algún comentario, o tal vez alguna duda, consulta, que podamos tal vez repasar.